Listo. Bueno, buenos días con todas y todos. Como ustedes saben, el día de hoy estamos empezando nuestro cuarto webinar que está dedicado al tema de la seguridad y protección de los defensores en territorios amazónicos, indígenas y locales. Yo soy Doris Ortiz, soy la representante de IVOS acá en Ecuador y soy quien voy a estar entonces el día de hoy facilitando este espacio. Como todos ustedes saben, voy nuevamente a repetir un poco los objetivos de este webinar y también algo sobre nuestro programa Todos los Ojos en la Amazonía, debido a que en cada webinar con seguridad se suman nuevas personas. Entonces quería darles la bienvenida por parte de IVOS y del programa Todos los Ojos en la Amazonía, que tiene como objetivo proteger el bosque amazónico y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales de Brasil, Ecuador y Perú. Este programa está liderado por IVOS y Greenpeace y es implementado por una coalición de 26 organizaciones internacionales y locales que trabajan en diversos campos, como el de derechos, lobby e incidencia, mapeo, monitoreo, tecnología, manejo forestal sostenible, entre otros. En el contexto de la pandemia del coronavirus, nosotros hemos desarrollado esta serie de webinars denominada Defender la Amazonía en tiempos del coronavirus para pueblos indígenas y estrategias colaborativas. Este es un espacio de encuentro para compartir estrategias e iniciativas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran en la región amazónica en tiempos de coronavirus, promoviendo el intercambio de las mejores prácticas y sinergias entre los actores interesados. El día de hoy vamos a estar abordando, como ya les había comentado, el tema de seguridad y protección en territorios amazónicos, indígenas y locales. Para ello contamos con la intervención de las siguientes personas que están en el panel. Me gustaría empezar presentando a Gregorio Mirabal. Él es líder del pueblo indígena Curripaco de Venezuela y es el coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. También contamos con la presencia de Alicia Abanto. Ella es la defensora adjunta para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú. Es experta en derecho de los pueblos indígenas, gestión ambiental, consulta previa y prevención de conflictos. Y también contamos con la presencia de Ana Gabriel Zúñiga. Ella es gerente de desarrollo de proyectos en libertad y transparencia de IVOS para la Oficina Regional de América Latina. Es experta en gobierno abierto, participación ciudadana, diálogo intercultural y también es ex viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de Costa Rica. Entonces le doy la bienvenida a todos y todas. Y antes de empezar con las primeras preguntas, me gustaría un poco poner en contexto la razón de este webinar de hoy día. Como todos ustedes saben, la selva amazónica, los pueblos indígenas y las comunidades locales viven en constante amenaza de violaciones de sus derechos humanos. Deforestación, degradación del ecosistema, la extracción de sus recursos naturales. Ahora, además de lidiar con esta situación, tienen también que enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus y de las medidas de respuesta asociadas a la misma. Es en este contexto que la Organización de los Estados Americanos declaró que las poblaciones indígenas enfrentan una situación de doble vulnerabilidad debido a la marginación histórica y al aislamiento geográfico, y por esa razón instó a las autoridades a proteger la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Como lo han denunciado diversos informes de organizaciones tales como Amnistía Internacional, Civicus, Frontline Defenders y Global Witness, todos los años son asesinados en América Latina decenas e incluso centenares de defensores ambientalistas e indígenas. En el informe más reciente de Global Witness del 2018 se habla de que 164 personas defensoras fueron asesinadas en todo el mundo. Más de la mitad de estos asesinatos cometidos en el 2018 ocurrieron lamentablemente en América Latina. Esta región ha sido clasificada de forma sistemática como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos de asesinatos a partir del 2012.
La minería es uno de los principales promotores junto a otros proyectos como hidroeléctricos, agroindustriales y madereros, que son los que ocasionan estos asesinatos tan brutales. En este sentido, dos de los países amazónicos que actualmente se encuentran bajo mayor amenaza son Colombia y Brasil. De hecho, uno de los sitios donde trabaja nuestro programa Todos los Ojos de la Amazonía, uno de ellos, el complejo de bosques del Alto Turiacu en Arariboya, en el estado de Maranhão, Brasil, se ha visto altamente afectado. Uno de sus dirigentes, Paulino Guadadara, fue asesinado el 1 de noviembre de 2019. Él era un guardián del bosque, una fuerza de protección territorial conformada por los propios indígenas para evitar invasiones de madereros y defender sus territorios ante la ausencia de autoridades gubernamentales. En solo 5 meses, 5 dirigentes indígenas Guayayara han sido asesinados y desde el 2000 ya van 49 fallecidos. Algo similar ocurrió también en abril de 2019 con el joven monitor ambiental del pueblo Cucama y Urarina, Cristian Javarríos, quien fue asesinado por un grupo de delincuentes que intentaban apropiarse del territorio comunal. En este contexto tan devastador, también queremos poner también un contexto de acciones positivas, ¿no? O de avances que han habido en este tema. Entre ellos, existen avances para la protección y seguridad de defensores que están impulsados a nivel internacional, nacional y regional, y comunitario también. Un ejemplo a nivel internacional es la aprobación del Acuerdo de Escazú, que aún tiene que ser ratificado para entrar en vigor, pero incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En este escenario también organizaciones indígenas y diversos aliados de la sociedad civil y gubernamentales se vienen organizando para proteger sus territorios a través de acciones de vigilancia y monitoreo comunitario. Con protocolos de seguridad, la implementación de mecanismos de defensa de defensores, que es justamente una de las iniciativas que está liderando COICA, y con estrategias para incentivar la seguridad y protección personal y organizacional, entre otras. Por esta razón es que hemos reunido ahora a este panel tan interesante de personas expertas en derechos humanos e indígenas y en defensa y seguridad de la protección integral, para poder intercambiar con todos ustedes los retos y las propuestas para fortalecer la seguridad y la protección de líderes, activistas y defensores indígenas de la Amazonía. Entonces, habiendo puesto un poquito en contexto la temática de este webinar, me gustaría empezar con una primera pregunta que me gustaría que le respondan todos los panelistas. Voy a pedir que empiece Gregorio, después que siga Alicia y posteriormente Ana Gabriel. Una primera pregunta que quisiéramos plantearles a ustedes está vinculada al tema de por qué creen ustedes que es importante impulsar la seguridad y la protección de los defensores de derechos humanos y ambientales. Por ejemplo, líderes, activistas y vigilantes comunitarios en la Amazonía. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente y por qué? Entonces, me gustaría dar paso ahora a Gregorio y después entonces continuamos con Alicia. Bueno, un saludo muy cordial, muy respetuoso a todos los panelistas, especialmente a Doris Ortiz, a la compañera Ana Gabriel, a Alicia Vanto, nuestra defensora. Quería recatar un poco, Doris, lo que has dicho. Ha dado un panorama muy completo de todos los elementos que se conjugan en este momento en la Amazonía. Y es importante que con todo lo que has dicho al principio, nosotros podemos decir que a pesar de todas las crisis, del abandono, a pesar de la criminalización, a pesar de que históricamente hemos vivido pandemias, hemos vivido procesos de exterminio, todavía en América Latina somos 826 pueblos indígenas, somos 44 millones de indígenas y en la cuenca Amazonas de la Amazonía somos 420 pueblos indígenas, de los cuales 66 todavía están en aislamiento voluntario, en contacto directo solo con la naturaleza.
y somos 3 millones de indígenas los que estamos en este momento amenazados por esta pandemia, por este COVID-19. Y además de eso, amenazados también por una crisis humana, una crisis social, una crisis política, una crisis económica y una crisis científica también, porque hasta estos momentos no quieren respetar las palabras, los planteamientos de la ciencia a nivel mundial y solo colocan la economía por encima de todo. Entonces, yo sí creo que todos esos factores están contribuyendo a que en este momento tengamos la amenaza más grave que pueda existir en los últimos 50 años en la Amazonía, que es la desaparición de nuestros pueblos, ya llámese genocidio, etnocidio, por la falta de atención, y se desvela una vez más que hemos sido abandonados históricamente en lo social, económico, político y ahora en el tema de salud. Entonces yo sí creo que es la hora, Doris, de que a través de los mecanismos internacionales, Naciones Unidas con todos sus mecanismos, con los gobiernos de la Amazonía que hacen decretos, leyes, pero que no se cumplen, que podamos consensuar protocolos de garantizar la vida. En estos momentos está en juego es la vida. La vida no tiene color político, no tiene un color económico, como lo queramos llamar. La vida está por encima de todo y estamos obligados a articular o hacer cumplir esas leyes, esos decretos y esos convenios internacionales que muchas veces no se cumplen. Eso es lo que podría decir por ahora. Protocolos, así como lo estamos haciendo para enfrentar esta pandemia en las comunidades, queremos que haya protocolos que garanticen la vida de los pueblos indígenas a nivel general. Muchas gracias, Gregorio. Y justo tal como tú comentas del tema de los protocolos dentro del programa de Todos los Ojos de la Amazonía, también a partir de un grupo de seguridad que está conformado por los socios de este programa, se está trabajando actualmente. Lamentablemente hemos tenido un poco de retrasos por esta situación del coronavirus, un protocolo para poder establecer una línea base que nos permita también determinar cuáles son los grandes riesgos que existen en cada uno de estos territorios de los 3 países en los cuales estamos trabajando. Entonces yo creo que es importante lo que tú mencionas, de que este tipo de protocolos puedan empezar a implementarse, a respetarse, y que como uno de los temas principales también aporten a proteger la vida de las organizaciones indígenas. Entonces, en ese sentido me gustaría dar paso ahora también a Alicia Abanto para que nos pueda entonces también dar su punto de vista en relación a esta pregunta. Alicia. Está el micrófono apagado. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En la Defensoría del Pueblo consideramos que es de vital importancia proteger a los defensores y defensoras indígenas o ambientales, a los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Por 3 razones importantes. En primer lugar, porque los defensores y defensoras brindan un servicio, ejercen un rol que es vital para la defensa legítima de los derechos. En el caso, por ejemplo, de los líderes indígenas, ellos desarrollan un rol de legítima defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que son derechos históricamente vulnerados, que son pueblos históricamente excluidos, y por tanto, los pueblos indígenas necesitan tener líderes que ejerzan una función de defensa, de representación, y esos líderes deben ser protegidos en el ejercicio de esa importante función. Entonces, lo primero que quisiera destacar es eso, que los líderes desarrollan una labor muy importante de legítima defensa, y por tanto el Estado, los Estados a nivel internacional y nacional, tenemos que tener mecanismos de protección. Un segundo aspecto es que es necesario protegerlos y defenderlos porque
los defensores y defensoras desarrollan una función en un contexto de alta inseguridad. El rol que ellos desarrollan es un rol muchas veces expuesto a la discriminación, a las amenazas, a la incomprensión, a las agresiones y a la violencia. Entonces, lamentablemente muchos de los defensores y defensoras son vistos como enemigos de ciertos actores y, por tanto, están expuestos a diversos tipos de inseguridad. Dado que entonces el rol de los defensores y defensoras es un rol de riesgo o de alto riesgo, entonces es necesario tener mecanismos de protección. Un tercer ámbito por el cual es necesario tener estos mecanismos de protección es porque hay una asimetría de poder muy grande entre los pueblos indígenas o las organizaciones comunales, las comunidades y los estados y las empresas y organizaciones también que pueden ser criminales en relación a los aspectos que son los aspectos que los pueblos indígenas tienen que cuidar. Por ejemplo, cuando hablamos del cuidado de su territorio, del cuidado de sus recursos naturales o de sus formas de vida, nos encontramos ante escenarios donde hay una asimetría de poder. Muchas veces los líderes están amenazados por grupos armados, ¿no? Muchas veces los líderes están cuestionados o perseguidos simplemente por las opiniones que expresan o por la labor de representación o de defensa que ejercen por los gobiernos o por algunas empresas. Entonces, dada esa simetría de poder, tiene que haber mecanismos, ¿no? De los gobiernos para disminuir y combatir esa simetría de poder y hacer que las organizaciones de derechos humanos, los defensoras y defensoras de derechos humanos puedan ejercer una labor donde en un escenario democrático se pueda cautelar y proteger ese rol. Porque quiero cerrar además con esta frase, yo creo que los defensoras y defensoras son claves para fortalecer la democracia. Y por tanto su rol es un rol de contrapeso y los contrapesos son absolutamente importantes para una democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Entonces ahora me gustaría dar paso a Ana Gabriel. Tal vez antes simplemente recordar a todos quienes nos acompañan que pueden compartir sus preguntas por este canal también, ¿no? Bueno, yo creo que Alicia ha terminado con una frase bien interesante, ¿no? De los defensores y defensoras que son claves para poder fortalecer la democracia y justamente de alguna manera trabajar para que esta simetría de poder tan grande que existe, como tú bien lo dices, pueda tener más bien un enfoque, un énfasis hacia la protección de estos líderes y lideresas que son claves. En ese sentido, entonces me gustaría, Ana Gabriel, que tú nos compartas ahora tu opinión, tomando en cuenta un poco esta parte final de la exposición que nos hacía Alicia. Total, me remueve mucho, me resuena mucho y realmente es que es así. Al final de cuentas, pues los pueblos indígenas desde momentos ancestrales, periodos ancestrales, han sido los gestores de las democracias. Ellos han sido las primeras poblaciones que han ordenado la sociedad, que han establecido mecanismos de gobernanza colaborativa, que es esa nueva forma y esa nueva utopía que se han construido las nuevas democracias, ¿verdad? Cómo se abren más, cómo son más participativas. Entonces, sin duda alguna, la protección y defensa de los defensores del bosque, de los defensores de sus territorios, de los pueblos indígenas, sin duda alguna se convierte en un pilar fundamental para hablar realmente de democracias y de estados que son abiertos y que logran incorporar y ser integrales en su atención e inclusión social de estas poblaciones. Y es que, como bien lo señalaban Gregorio y Alicia, el hecho de que haya un sector de la población que tenga que poner en riesgo su vida para poder proteger su lugar donde habita, que tenga que poner en riesgo su vida para garantizar el resguardo de recursos sobre los cuales incluso nosotras que no vivimos ahí sacamos provecho, quiere decir que hay una desigualdad social enorme en una región tan desigual como América Latina. Entonces eso implica y nos obliga
que como Estado naturalmente deben de cumplir con esos mandatos internacionales de protección, deben garantizar los recursos y acompañamientos, pero también desde las organizaciones de sociedad civil y pensando un poco en nuestro rol como vivos, debemos acompañar los procesos a los pueblos indígenas. Pero además, hablando precisamente de democracias, uno de los elementos fundamentales es reconocer esas necesidades que tienen los pueblos y las personas defensoras, no imponer soluciones, no imponer sus formas de protección. Es escucharles, entenderles en sus contextos para que esos acompañamientos estratégicos realmente tengan un fruto y una sostenibilidad a largo plazo y poder transformar las sociedades. Pero además yo creo que hay un rol obligatorio en una democracia real. Los estados y las autoridades deben asumir la responsabilidad de no solo resguardar y proteger a los pueblos, porque el ideal es ya no tener que tener estas medidas, es tener que transformar y tomar otras acciones paralelas para no tener que preocuparnos en la protección y el resguardo de la integridad de los pueblos, sino realmente en tener reformas que endurezcan medidas y que sean muchísimo más integrales para atender las necesidades de esos actores, pero que no afecten la realidad de los pueblos, como es como normalmente ha venido ocurriendo, principalmente pues en la Amazonía, que es el espacio territorial que nos convoca, pero en general en la mayoría de pueblos y territorios indígenas de nuestra región. Entonces, sin duda alguna, no podemos entendernos en una democracia sin el rol fundamental de sostenibilidad de la gobernanza de los territorios y el resguardo cultural que hacen los pueblos indígenas, arriesgando su vida. Necesitamos repensar, yo creo que también aprovechemos este espacio, estos momentos, de repensar cómo lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Cómo hemos venido dando ese acompañamiento a los pueblos, si realmente ha sido suficiente, si realmente es el correcto, qué es necesario actualizar o modernizar para poder dar ese acompañamiento efectivo y para poder, insisto, transformar esa realidad, que ese debe ser la meta. Nuestra meta no debe ser únicamente fortalecer ese acompañamiento en la protección, que es fundamental. Es cómo transformamos esos quiebres sociales, económicos y políticos que están impidiendo que puedan vivir en plenitud, en paz y seguros en sus territorios. Y de eso se trata la democracia también. Y sin duda alguna, y cierro acá el comentario, la corresponsabilidad de cualquier otra persona en ciudadanía y en democracia es acompañar a esas poblaciones que por sus contextos geográficos, culturales, políticos y económicos tal vez no pueden generar ciertas acciones más directas hacia cierta institucionalidad. Ahí es donde entramos, yo creo, en un contexto mucho más solidario y de un acompañamiento estratégico de cómo exigimos esas transformaciones de esa realidad que nos permita desde acá dar ese acompañamiento muy estratégico a que enfrentan día a día los pueblos en sus territorios. Muchas gracias, Ana Gabriel. Yo creo que tú has topado un tema clave que es justo el de la corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que muchas veces desde las organizaciones, personas que estamos a nivel urbano trabajando, sentimos que muchas veces estos espacios, estos territorios, simplemente deben ser protegidos por las organizaciones indígenas o por quienes están allí, cuando yo sí creo que, como tú bien lo dices, hay una corresponsabilidad de todos los actores que dependemos de estos territorios y de este tipo de ecosistemas que son tan claves para el ser humano. Quisiera pasar un poco ahora a un siguiente tema, ya desde cada una de sus organizaciones a las cuales ustedes representan, y entonces consultarles qué políticas y prácticas se están impulsando en la región amazónica para garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos y ambientales. Entonces, me gustaría tal vez ahora empezar con Alicia, para saber un poco desde la Defensoría del Pueblo en Perú qué tipo de acciones se están realizando para esto. Está el micrófono apagado. Gracias. Desde la Defensoría del Pueblo, lo que estamos haciendo actualmente, además, quisiera comentarles que desde que empezó la pandemia, la Defensoría del Pueblo ha tenido una labor de propuesta muy activa. Hemos desarrollado varias recomendaciones y propuestas al gobierno peruano para que haya una intervención ad hoc a las necesidades de los pueblos indígenas en un contexto tan grave como el que nos plantea el aumento y el contagio del COVID-19. El coronavirus exige, en verdad, una atención muy rápida del Estado y una adaptación y un cambio
de las formas en las que el Estado desarrolla sus servicios o hace sus intervenciones. Y entre las primeras planteamientos que hicimos en marzo y en los primeros días de abril fue que pedimos que, por ejemplo, para la región Loreto, que es la región más grande del Perú, donde hay una mayor cantidad de pueblos indígenas, pedimos el 1 de abril que el gobierno contara con un plan estratégico, un plan especial para Loreto, para poder brindar allí servicios de contención adecuados, dado que notábamos que la región Loreto iba a tener, digamos, complejidades por la precariedad de los servicios de salud. Loreto es la región más grande donde las comunidades nativas tienen muy poco acceso a puestos de salud y a servicios de salud básicos. En las comunidades nativas más alejadas no hay posibilidad de llegar a tener un acceso a un servicio público de salud. Y por tanto, la Defensoría del Pueblo alertó rápidamente al gobierno que se tenía que hacer medidas concretas. Pero lamentablemente en el gobierno peruano ha habido una demora en la reacción para atender a la Amazonía. Y si bien es cierto, actualmente ya se han empezado a desarrollar algunas acciones, la complejidad de las distancias que también implica desplazarse por los ríos y llegar a las comunidades, ha mostrado todas las debilidades del aparato estatal, todas las debilidades del Estado, ¿no? Y hemos tenido distintos problemas. Por ejemplo, alcaldes que no han actuado con todas las medidas sanitarias para llevar alimentos, o canastas de alimentos con muy pocos alimentos, es decir, se ha llevado pocos alimentos y de manera insegura se han ingresado a algunas comunidades. Inclusive, por ejemplo, no se ha contemplado en los alimentos llevar y garantizar que se lleve, por ejemplo, jabón a las comunidades. En las comunidades no hay agua, no hay jabón, no hay alimentos, no hay medicinas. Entonces hay un descuido muy grande. Y otro problema que ha habido es que no se tomaron las medidas de cierre de fronteras a tiempo y ha llegado el contagio ya a varias comunidades. El contagio llegó de la mano de funcionarios municipales o también de las propias personas indígenas que se habían movilizado por distintas, entre la ciudad y el campo por distintas razones. Una de las razones de la movilidad es que las personas salen de sus comunidades para conseguir alimentos. Entonces, tenemos allí ahorita una situación crítica realmente, porque regiones como Loreto y Ucayali han colapsado sus sistemas sanitarios, y como has colapsado en las zonas urbanas, ya los servicios no están llegando a las zonas rurales, a las comunidades nativas, no están llegando los servicios itinerantes de salud. Y la Defensoría del Pueblo justo el día de ayer ha exigido al gobierno peruano que se cree un puente aéreo masivo y continuo para llevar más insumos médicos, para llevar más personal médico y fortalecer la atención en Loreto. Loreto en este momento es la región amazónica más golpeada por el COVID en el Perú, y esto es en verdad muy triste porque en la Defensoría del Pueblo y también las propias organizaciones indígenas del Perú y organizaciones como COICA lo alertaron a tiempo. Ya desde fines de marzo había una alerta muy grande por lo que pudiera pasar en la Amazonía, y lamentablemente esta pandemia está mostrando el lado más débil del gobierno peruano, que es digamos, su incapacidad de poder llevar servicios eficientes a las zonas rurales del país. Okay. Muchas gracias, Alicia. Yo creo que, como tú bien lo has dicho, el tema de la reacción de los gobiernos, no solamente el caso peruano, hacia las poblaciones indígenas de la Amazonía ha sido lamentablemente bastante lento, ¿no? Y yo creo que esto se ha visto exacerbado a partir, obviamente, de todas las necesidades y las situaciones tan precarias de las organizaciones que viven en esta región tan importante. A mí me gustaría pasar ahora a Gregorio y más bien desde su rol como dirigente de COICA, preguntarle qué se está haciendo desde COICA para garantizar la seguridad y protección de los defensores en este contexto,
de por sí, ya como veíamos al inicio de, poco poniendo el contexto de este webinar, esta situación de las defensoras y defensoras se ha incrementado todavía mucho más dentro de esta situación de la pandemia del coronavirus. Entonces me gustaría saber ustedes como COICA, ¿qué están exactamente realizando estos momentos para poder garantizar la protección y la seguridad de los defensores? Bueno, gracias Dori por la pregunta. Oyendo a nuestra defensora Alicia también, en mi intervención le voy a hacer una pregunta también que me gustaría que lo responda a los 9 países de la cuenca amazónica, a los 9 presidentes que te oigan, porque parece que no quieren oír a los pueblos indígenas. Con respecto a lo que pregunta Doris, nosotros estamos lo que es nuestro deber, somos defensores. Nosotros alertamos a las Naciones Unidas, alertamos a la Organización Mundial de la Salud hace más de un mes, antes de comenzar a esto. Alertamos a los gobiernos, a todos los gobiernos de la cuenca amazónica. Hicimos un llamado a la OPS, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a las Fuerzas Armadas de nuestros países, a los ministerios de salud de nuestros países, lo hicimos. Y hasta hoy, Doris, no hay ningún ministro de salud que pueda decir que tiene un protocolo de atención específica para esta emergencia para los pueblos indígenas, a pesar de que lo hemos alertado. Ningún ministro de la defensa está controlando la frontera, como decía la defensora. En este momento, los focos de infección más terribles para los pueblos indígenas están en la frontera. Colombia, con Perú y Brasil, con Venezuela, con la Guyana, con Bolivia, y ahí no existe un control. Por eso que nosotros no somos Fuerzas Armadas, nosotros no tenemos un Ministerio de Salud, no tenemos médicos para decir vaya a atender o soldados vayan a cuidar la frontera. Nosotros tenemos nuestras guardias comunitarias o guardias indígenas, autoridades tradicionales, pero no es suficiente. El territorio de nosotros es muy grande. Hay experiencias exitosas de comunidades que se han encerrado con su autoridad de entrada y salida, pero otras no han tenido esa oportunidad. ¿Cómo controlas tú la minería ilegal? ¿Cómo controlas tú a los mineros ilegales que no respetan gobiernos, leyes, militares, nada? ¿Cómo controlas tú a los invasores de tierra, a los que cortan madera, a los madereros? ¿Cómo lo controlas? Por eso es que hay tantos asesinatos y muertos de líderes indígenas en la Amazonía. Entonces, un poco para aprovechar este espacio, porque ahora vamos a tener una reunión de emergencia, estamos de emergencia los 9 países. En el caso de Perú, contacto permanente con AIDESET. El presidente de AIDESET acaba de dar positivo de COVID-19. Está en la región, un alcalde indígena de la Amazonía peruana acaba de morir de COVID-19. En Leticia acaba de morir un líder nuestro de la OPIAC. Por coronavirus también. Colapsado Leticia, colapsado el otro lado de Perú y de Brasil. Nosotros realmente estamos muy preocupados y nos gustaría que nuestra defensora Alicia diera un mensaje también desde su espacio a los 9 países, a los 9 presidentes, a los militares, a la ONU, a la OMS, de que ya es necesario declarar una emergencia en la Amazonía humanitaria, como se llame. Los estados están colapsados, tiene que venir una ayuda humanitaria internacional con médicos, con medicamentos, con apoyo, y que esos gobiernos lo puedan permitir, porque no lo quieren permitir tampoco. No quieren permitir que las organizaciones indígenas ayudemos a evitar esta catástrofe que dicen los expertos que va a ser más fuerte a finales de este mes. A finales de este mes va a ser más duro el coronavirus en la Amazonía y a principios de junio va a ser peor si no se toman medidas. Entonces mi pregunta para nuestra defensora: recién este domingo pasado el presidente Vizcarra sacó un decreto legislativo de protección a los pueblos indígenas originarios. Ayer preguntamos y hoy vamos a preguntar nuevamente a Richard Rubio, vicepresidente de la IDC, y nos ha dicho, no ha pasado más del decreto. Ha sido un decreto como para dar respuesta al que estamos denunciando, pero más allá del decreto no se avanza.
Todavía no se han llamado a las mesas de trabajo a los pueblos y organizaciones indígenas. El presidente de Colombia, Iván Duque, acaba de militarizar las fronteras. Ajá, eso realmente es una medida que garantice cuando los militares son los que permiten la minería ilegal, permiten la deforestación en la frontera y en cualquier parte. Entonces, esas serán medidas reales. Yo sigo insistiendo que tiene que venir una llamada internacional, y también aprovecho que hacerle un llamado al Papa Francisco, que ya incorporó un nuevo pecado, que es el pecado ecológico. Aquí también se está cometiendo un pecado ecológico. Nosotros estamos articulando con la REPAN, con la Iglesia Católica, está también en la Amazonía. Están haciendo un gran trabajo, pero no es suficiente. Necesitamos unir esfuerzos. Y finalizo con esa pregunta, mi estimada defensora. ¿Qué recomendaciones haría ante esta emergencia para que nos ayude, para ver si la oyen a usted? Porque nosotros hemos hecho muchas recomendaciones y todavía ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en la Guyana, ni en Brasil. En Brasil la situación es terrible, en Manaus y en la frontera con Perú y con Colombia. Pero se niegan los gobiernos, se niegan las instituciones a coordinar con las organizaciones indígenas. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. A mí me gustaría pedirle a Alicia que espere su respuesta para la siguiente ronda. Me parece una muy buena consulta la que está haciendo Gregorio, pero me gustaría ahora pasar más bien para hacer una pregunta también a nuestra colega Ana Gabriel, en el sentido de que los estados ahora se encuentran concentrados en responder básicamente los temas de coronavirus y controlar esta cuarentena en zonas urbanas. Esto ha dado pie a que exista un incremento de actividades ilegales en los territorios indígenas. Sabemos de una serie de casos que se están dando en la Amazonía de todos los países, de extracción de madera, otra vez de explotación minera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, Ana Gabriel, ¿cómo garantizar la protección del territorio y de las personas de la Amazonía en este contexto? Y esto te pregunto a ti, dada tu experiencia también con el tema de gobiernos abiertos y datos abiertos. Me parece que por allí nos puedes dar algunas pautas interesantes. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que hay una cuestión, y no sé si todas se han dado cuenta, de la cantidad de noticias que recibimos sobre el tema del coronavirus, no solo en cada uno de nuestros países, sino en otros países. Y es que las estrategias han estado muy enfocadas en las grandes ciudades, ¿verdad? Lo que más escuchamos es las capitales de los países, las grandes ciudades, el tema de cierre de fronteras, pero nos imaginamos mucho ese cierre de fronteras por el tema de los vuelos y la limitación al transporte aéreo. Pero ¿qué está pasando fuera de esas ciudades, de esas grandes ciudades? Y sobre todo, insisto, una mirada a nuestra región, que es muy desigual y que además hay diferencias abismales entre la dinámica de ciudad y la dinámica rural. Entonces, yo hilo un poco entre lo que Alicia y Gregorio planteaban, y es que al menos una que logra tener la posibilidad de acceder a diferentes espacios de información, recibe muchas estrategias sobre cómo se están articulando acciones en las ciudades. Pero hay un vacío evidente de los estados, y lo decía muy bien Gregorio, de construir un protocolo específico de atención y acompañamiento a los pueblos indígenas, porque además las condiciones para poder trasladarse a los centros de salud afectan mucho más, digamos, el esfuerzo, la inversión de tiempo, de recursos y los traslados que implica para las personas indígenas acceder a los centros de salud es mucho más complicada. Entonces, y además si le sumamos que aumenta la actividad ilegal y que eso implica poner todavía más en riesgo a la integridad física de las personas indígenas, porque todas las acciones de seguridad están dirigidas a la atención de la emergencia, creo que sin duda los estados tienen que hacer una diferenciación y un protocolo de atención más especializado hacia los pueblos indígenas. Y esto implica no solo atenciones en los temas de salud, sino atenciones en el resguardo y la seguridad y protección de los territorios indígenas, porque no va a dejar de suceder, y como bien lo señalaban en la pregunta, aumenta
se aprovechan de esos espacios, aumenta las actividades ilegales y además también ha ocurrido en otros países de la región y en otros territorios, además de los amazónicos, que se están aprovechando y están contratando de manera irregular a población indígena para hacer algunos trabajos, incluso en esas actividades ilegales. Entonces, creo que sin duda hay que hacer un esfuerzo que mezcle las acciones de salud con las acciones del resguardo y protección. Tienen que generarse conversaciones con los principales liderazgos indígenas, con todos los protocolos de salud que se implique, pero tienen que acordarse cuáles van a ser esas medidas y cuáles van a ser los protocolos. Si ya los estados tienen algún nivel de protocolo, ese protocolo no tiene que dejar de suceder. Y si no lo tienen, este es el mejor momento para hacerlo. Es la mejor forma de articularlo. Y en el momento en el que se logre generar esa ayuda humanitaria, tiene que llegar una ayuda estratégica y un acuerdo de protección y resguardo de las personas y los territorios indígenas. Y eso es sumamente importante porque además, insisto, la mejor inversión que pueden hacer los estados en este momento es evitar que se propague en las zonas rurales, en los territorios y en las comunidades locales, lejos de las grandes ciudades, porque eso implica un resguardo de la integridad física y de la salud de las personas y menos desgaste de tener que atender ya cuando la crisis y en este caso los temas de salud estén de forma que no se puedan controlar. Si los pueblos indígenas ya habían hecho la alerta oportuna, es una irresponsabilidad de los estados no actuar de una forma proactiva. Ya hay las condiciones, hay buena voluntad en los territorios de querer tener esas conversaciones. Es sumamente urgente establecer esos protocolos especializados e insistir que no solo son protocolos de atención de salud, de entrega de medicamentos, de realización de pruebas, de estrategias para la atención cuando el COVID afecta el territorio. No podemos dejar de garantizar ciertas acciones y elementos de seguridad. Y cierro diciendo lo siguiente, este contexto que estamos viviendo en el mundo es un llamado a la necesidad de fortalecer las estructuras sociales de los estados. Los estados sociales son necesarios, los sistemas de salud universal son necesarios y la cultura de salud en los países es sumamente necesaria porque en casos de crisis como estos, si hay un sistema de salud público fortalecido, de acceso universal y un estado social con capacidad de atender estas emergencias, no tendríamos que quitar una serie de recursos que atienden otras acciones ordinarias para proteger personas, para proteger indígenas, para proteger territorios, ¿verdad? Entonces es muy importante también entender que lamentablemente en este contexto de crisis no vamos a poder resolver todo, pero es un llamado a repensarnos también desde los diferentes espacios en los que accionamos hacia dónde tienen que ir las prioridades de nuestra abogacía, de nuestra incidencia política y de las reformas que necesitamos. Y los estados tienen la obligación de reforzar el acompañamiento y la protección en territorios que se quedan vulnerados por la atención de la emergencia. Eso es necesario y tiene que ser un acompañamiento de los liderazgos indígenas para que sea efectivo. Finalmente, es importante y necesitamos desde otros actores de sociedad civil que tenemos ciertos accesos tecnológicos y digitales que los estados abran la información, que nos cuenten qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué están priorizando ciertas decisiones sobre otras. Porque nosotras desde las ciudades que tenemos esos accesos podemos exigir y solicitar cuentas y también hacer llamados y acciones colaborativas que permitan acompañar a esas otras poblaciones que los estados no están teniendo la capacidad, a pesar de que tienen la obligación de atender. Y es por eso, me gusta mucho insistir en el ejercicio que está haciendo la alcaldesa de Bogotá, que para mí es como el mejor ejemplo de cómo utilizar data real, de cómo aliarse con actores académicos y autoridades gubernamentales para tomar decisiones basadas en evidencia, en datos científicos y oportunos para tomar decisiones estratégicas y saber en qué territorios, con qué poblaciones y qué tipo de recursos se necesitan. Y es una obligación de los estados incorporar este tipo de acciones en gobiernos locales con territorios indígenas y dar ese acompañamiento estratégico para que eso suceda. Muchas gracias, Ana Gabriel. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que creo que algo que marca la diferencia realmente es este tipo de intervenciones, ¿no? Como la que tú ponías de ejemplo de la alcaldesa de Bogotá. El tema de poder tener información que aporte a tomar decisiones, obviamente a partir de un criterio real, ¿no? De la evidencia de lo que está sucediendo. Porque como tú bien decías, hay muchas decisiones que se toman a nivel de los distintos niveles de gobierno que no necesariamente sabemos con qué criterios y qué es lo que les motiva a tomar una u otra razón frente a este contexto. Me gustaría ahora pedirle a Alicia, entonces, tal vez si puede
dar respuesta a la consulta de Gregorio ahora Doris, y después pasar a una siguiente ronda. Dime, Gregorio. Doris, disculpe, antes que responda la defensora, solo quería reforzar algo, un episodio que no debería volver a repetirse, ¿no? Que ya basta de discursos y de promesas incumplidas en América Latina. El año pasado se firmó el pacto de Leticia en Leticia. Y se supone que esos presidentes que estuvieron allí, Bolsonaro, estuvo Iván Duque, estuvo presidente de Ecuador también. Ecuador, debieron haber hecho una evaluación de la triple frontera. Y debieron ver cómo está la salud, cómo está la educación, cómo están los derechos humanos. Y qué triste que hoy Leticia sea el epicentro de la epidemia para los pueblos indígenas en un pacto que se firmó y que no se ha cumplido nada. Entonces, solo quisiera que nuestra defensora refuerce eso, porque es triste que ahora se haga un decreto o que se vuelva a hacer pactos y no se cumplan cuando ya la gente está muriendo. Gracias por esa aclaración, Gregorio. Entonces, Alicia. Yo agradezco a Gregorio la pregunta, el planteamiento, porque creo que es absolutamente necesario que llamemos la atención a los estados y también a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas de lo que está pasando, porque Gregorio tiene mucha razón. Hay acuerdos y hay incluso convenios que ahora se están incumpliendo incluso más que antes, ¿no? Porque lo que ocurre con los gobiernos es que se están concentrando bastante en los problemas urbanos y han descuidado las carencias de las zonas de frontera o las carencias de las zonas rurales. Entonces, creo que es muy importante y además no solo la Defensoría del Pueblo de Perú lo plantea. Hace 2 semanas hemos tenido una reunión de todas las defensorías del pueblo de América del Sur y América Central con la Organización Internacional del Trabajo y hay, digamos, un planteamiento común y uniforme de hacer un llamado a los gobiernos para que prioricen la atención a los pueblos indígenas y no queden invisibles o desatendidas sus necesidades. Y un problema que hemos encontrado, en verdad, que está ocurriendo en varios países, es que, por ejemplo, las cifras de afectados por COVID no muestran la cantidad de afectados que son indígenas. Es decir, las estadísticas de varios países, inclusive la estadística de Perú, por ejemplo, tiene fallas para identificar cuántos contagiados tienen ascendencia indígena. Y entonces pedimos que se haga visible la problemática de los pueblos indígenas, pero también pedimos que haya rapidez en la entrega concreta de servicios que ellos necesitan. Porque, por ejemplo, en Perú hemos tenido el problema concreto de los bonos. Los bonos han tenido, no ha llegado el bono, a muchos pueblos indígenas no ha llegado el bono y los alimentos han llegado en muy poca cantidad. Pero creo que un aspecto que sí hay que considerar también es la necesidad de aislamiento en este contexto de pandemia. Porque lo que ocurre en las ciudades es que generalmente las grandes ciudades son, digamos, son ciudades aglomeradas, naturalmente son ciudades donde hay mucha aglomeración. Y hoy está el reto, digamos, de combatir esas aglomeraciones típicas que hay en las ciudades, en el transporte público, en los mercados, entre otros. Entonces, sin embargo, una de las cosas que creo que hay que cautelar en las zonas rurales y sobre todo en las comunidades nativas es cautelar el aislamiento de las comunidades. Entonces, nosotros que hemos pedido al gobierno peruano, hemos pedido que se disponga que todo ingreso al territorio de comunidades campesinas y nativas se realice previa autorización de las autoridades comunales y previo cumplimiento de obligaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que cuidar es que la mayor cantidad de comunidades queden, digamos, aisladas y alejadas del contagio. Todavía el COVID no ha llegado a todas las comunidades campesinas y nativas
Si bien es cierto, el COVID ha golpeado mucho a regiones de frontera y a regiones amazónicas, pero sobre todo ahorita el número más alto de contagiados está todavía en las zonas urbanas, afectando a indígenas urbanos, desde luego. Pero creo que también tenemos que saber que estamos a tiempo de impedir que el COVID llegue a más territorios. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos planteando como Defensoría del Pueblo es que se garantice que la autonomía de la comunidad, de cerrar su frontera comunal y de que todo ingreso esté cautelado por una autorización de la propia comunidad. Y para eso estamos planteando, digamos, que haya un respaldo del gobierno y que el gobierno disponga y restrinja el ingreso a las comunidades campesinas y nativas si es que obviamente tenemos un riesgo altísimo de que esto pueda golpear muy fuertemente a las comunidades alejadas. Y otra de las cosas que finalmente quisiera remarcar es que creo que es muy importante a nivel internacional que los estados rindan cuentas ante la Organización Internacional del Trabajo, ante el Foro de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ante el mismo sistema internacional. Creo que se rinda cuenta sobre las medidas diferenciadas que se han tomado para los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia. Es decir, tiene que haber una rendición de cuentas y la Defensoría del Pueblo está exigiendo a todas las autoridades del nivel nacional, regional y local de que en este contexto de pandemias haya rendición de cuentas. Y como gobierno peruano también le pedimos que haya rendición de cuentas ante el sistema de Naciones Unidas, porque es lo que corresponde. Es decir, por un lado tiene que haber medidas de atención concreta a los indígenas, y por otro lado tiene que haber una rendición de cuentas. Y un aspecto final que también quisiera informar, que nosotros hemos pedido desde la Defensoría del Pueblo que las organizaciones indígenas tengan un diálogo directo con los ministros y con los gobernadores regionales en el Perú. ¿Por qué? Porque es necesario que las medidas que se tengan que implementar sean medidas que no estén exentas del diálogo necesario con quienes conocen el territorio. Lamentablemente, en estos 2 meses que ha transcurrido en la pandemia, eso ha sido una gran debilidad, pero nosotros hemos pedido que el gobierno designe a un funcionario de alto nivel del gobierno que garantice un puente de diálogo y de coordinación entre las organizaciones indígenas y las autoridades del más alto nivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por tu intervención. Me gustaría ahora dar paso, retomando un tema clave que tú mencionabas también en tu intervención, sobre el hecho de que las cifras de los afectados por coronavirus no necesariamente demuestran afectaciones en los pueblos indígenas. Y este no es un caso particular para Perú. Estoy segura que la misma situación se da en todos los países. Entonces, en ese sentido, me gustaría ahora pedir a Ana Gabriel, tomando en cuenta este tema, una pregunta que nos hacía uno de nuestros, de las personas que están participando, Damián de la Torre, en el sentido de cómo dar pasos a tener información abierta, pero salvaguardando la seguridad de los pueblos indígenas y de los defensores en particular. Entonces, después de ti, Ana Gabriel, le pediría breve. Porque toco uno de los temas que más me apasiona desde que mezclo un poco la agenda de gobierno abierto y datos abiertos, y que tuve además el enorme honor de trabajar con los pueblos indígenas en Costa Rica en la co-creación del Mecanismo General de Consulta. Y es el tema de soberanía indígena de los datos. Y me encantaría que se lleven esta frase, este concepto, que habla de la necesidad y urgencia de transformar cómo hemos concebido la producción de información y la generación de información sobre los pueblos indígenas y desde los pueblos indígenas. Y lo primero que a mí me gustaría instalar es, hay que reconocer el rol histórico y ancestral de los pueblos indígenas como recolectores, protectores y usuarios de datos y de información. Esa es una realidad. O sea, desde siempre ellos han tenido que tomar decisiones en función de sus realidades, en función de sus territorios, de su cultura, y lo hacen de formas culturales totalmente distintas de acuerdo a sus cosmovisiones. Entonces, teniendo esto claro,
se ha generado una tendencia global, y estamos en una era de la información, donde la apertura de datos y el acceso a datos es una cosa que se ha tomado con mucha fuerza, pero en algunos casos con cierta ligereza que no podemos permitir. Y los datos sobre pueblos indígenas, sobre territorios indígenas, recursos en territorios indígenas, derechos culturales, ambientales y humanos de los pueblos, debe tener un tratamiento total y absolutamente diferenciado. Y esto quiere decir que hay que respetar esos mandatos internacionales que ya existen sobre el conocimiento tradicional y el respeto a ese conocimiento tradicional, pero eso no quiere decir que hay que enajenar a los pueblos o hay que alejarlos o abstraerlos de poder utilizar tecnología. Entonces, la soberanía indígena de los datos lo que viene a proponer es que la prioridad debe ser siempre datos creados o generados desde los pueblos para los pueblos y que eso facilite sus procesos de toma de decisión. Pero además que cuando cualquier otro actor académico, privado o gubernamental quiera recolectar datos sobre los pueblos o en los territorios, tiene obligatoriamente que contar con un protocolo y un proceso de consentimiento y de co-creación con los pueblos indígenas. Ya no puede seguir sucediendo que se utiliza data estratégica de los territorios sin contar con actores indígenas en ese proceso de recolección o análisis o visualización de los datos. Pero además existe una muy escasa facilitación o disposición de esa información en las plataformas nacionales gubernamentales. Entonces, recolectan información, pero no hay una devolución o no hay un acceso real a las personas indígenas sobre esto. Y es muy importante siempre, siempre que trabajamos con pueblos indígenas o en general con cualquier población, tener en cuenta la protección de los datos, los derechos digitales y los derechos a la información personal y al resguardo de esa información personal. Y en el caso de pueblos indígenas que están en territorios donde hay una alta afectación a su integridad física y a su seguridad, tienen que reforzarse esos procesos y ningún dato debería de ser accedido si no hay un consentimiento previo por los pueblos de que esa información pueda ser liberada o abierta de fácil acceso. Entonces, los datos abiertos son súper importantes. Los estados tienen obligación de dar toda aquella información que no tenga una restricción legal, porque es nuestra información, porque la pagamos con nuestros impuestos, ¿verdad? Pero definitivamente cuando se trata de pueblos indígenas, el tratamiento debe ser diferenciado y deberíamos comenzar a posicionar en cada uno de nuestros países o regiones, con nuestros gobiernos nacionales y locales, el establecimiento de infraestructuras, protocolos y normas que regulen esa soberanía indígena de los datos y que nos permitan co-crear con los pueblos decisiones estratégicas y acciones que atiendan sus diferentes necesidades y prioridades. Y ninguna información, insisto, nada que pueda poner en riesgo la integridad física de los pueblos o que no sea previamente aprobado por ellos de disposición abierta o libre, debe ser dispuesta antes de un consentimiento y una colaboración con los pueblos. Y ha habido esfuerzos importantísimos, principalmente en Canadá y Estados Unidos, en desarrollar teoría, y desde IVOS hemos querido comenzar también a generar esta discusión y a generar el conocimiento sobre soberanía indígena de los datos en un contexto latinoamericano, regionalizado y más vigente y acorde a nuestras realidades latinoamericanas y de los pueblos indígenas de nuestra región. Muchísimas gracias, Ana Gabriel. Realmente es un tema que yo creo que es clave para el contexto que estamos viviendo en estos momentos. Gregorio, quisiera pasar a ti porque nos habías pedido... nos habías indicado que tienes que salir justamente para otra reunión, entonces me gustaría que antes de que tú nos abandones, nos comentes un poquito más sobre todo lo que están realizando en su proyecto de defensa de defensores, ¿no? En tiempos de coronavirus. Me gustaría que un poco nos compartas tu opinión sobre los mecanismos que se necesitan impulsar a nivel territorial para poder garantizar la seguridad y protección de los defensores. Justamente aprovechando esa. Estás con el micrófono. Gracias. Okay. Bueno, para despedirme de ustedes, gracias. Un gusto, un placer haber compartido con mujeres tan valientes, tan comprometidas con la vida. También a todos los que nos ven o nos oyen. Ojalá este mensaje llegue a todo el planeta. Me parece que no quiere despertar. Decirles que
El programa de defensa de defensores, gracias al apoyo también de IVOS y de todo ese consorcio grande a nivel mundial, agradecerle por ese apoyo a COICA, forma parte de la creación del programa de defensa de defensores de la COICA, pero toda iniciativa que hacemos los pueblos indígenas siempre chocan con la pared del Estado, de los gobiernos, de los militares, de las empresas transnacionales que son muy poderosas, los bancos, siempre ponen una pared, ponen una muralla contra las iniciativas de los pueblos indígenas, pero allí estamos. Hacer un llamado a fortalecer ese programa, la estamos revisando para fortalecerla conjuntamente con ustedes, con los aliados. Y finalmente, esta es una prueba, esta pandemia es una prueba porque no solamente se muere por asesinato, por contaminación, también por las enfermedades que vienen ligadas al final por todas esas murallas, esas paredes que yo he dicho. Y hago una alerta, una nueva alerta, me despido con esto. En la frontera en Venezuela con Brasil ya se transmitió la pandemia hacia Venezuela, que no tenía caso. Han habido 4 casos y yo hago un llamado una vez más. En esa frontera están las Fuerzas Armadas de Brasil, están las Fuerzas Armadas de Venezuela. Parece que la gente, el virus pasa sin el control de nadie. Entonces, y las autoridades sanitarias pues, de cada país. Si eso continúa así, entonces se habría un nuevo foco de infección en la cuenca del Río Negro. Pues. Solo falta esa parte de Colombia en la cuenca del Río Negro para que haga otra crisis parecida o peor que la de Leticia y de la frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Entonces yo hago un llamado una vez más, un llamado desesperado a los gobiernos, por favor, a los ministerios de salud, la Fuerza Armada, tomemos en serio la frontera, el tema de la vida. Los pueblos indígenas no somos muchos, somos pocos, estamos en peligro de extinción si esto no se controla. Y que me despido con esto. Según los datos que manejamos con la REPAN y la COICA y nuestras organizaciones, se están infectando diariamente 2 hermanos en nuestra frontera o en las comunidades en los 9 países. 12 contagiados por día y 2 fallecidos por día. Ojalá que esto no aumente, ojalá que esto no siga creciendo y bueno, pedirles a ustedes que nos apoyen también, que nos sigan apoyando como siempre y un gusto y un placer. Muchísimas gracias, Gregorio. Aprovecho para agradecerte antes de que te vayas por tu participación tan valiosa en este espacio. Me gustaría entonces dar paso ahora también a Alicia y Ana. Estamos de los minutos finales de este webinar para que te vaya muy bien, Gregorio. Y suerte también con su fondo. Un poco saber de parte de ustedes, de igual manera, qué se necesita para garantizar los derechos de los defensores ambientales. ¿Qué mecanismos necesitaríamos impulsar? Y me gustaría ahí tal vez que desde cada uno de los roles que ustedes tienen, en tu caso, Alicia, desde la Defensoría del Pueblo de Perú, nos puedas dar tus palabras finales en ese sentido. Y después Ana Gabriel también con toda su experiencia en el tema de datos abiertos y gobiernos abiertos. Entonces, Alicia, tal vez sí, nos comentas. Sí, quisiera plantear 3 aspectos. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo le solicita al Congreso de la República que ratifique el convenio de Escazú. Ahora ya tenemos un nuevo parlamento en el Perú y entonces es muy importante que este poder del Estado ratifique este Tratado de Derechos Humanos que, como tú lo has mencionado, es un tratado que va a posibilitar realizar un conjunto de acciones para defender y cautelar el rol importante que tienen los defensoras y defensoras indígenas y ambientales. Y en general los defensores de derechos humanos, ¿no? Porque hoy en día la defensa de los derechos humanos está muy vinculada en verdad con los temas ambientales. Un segundo aspecto es que desde la Defensoría del Pueblo le pedimos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior, que tengan una labor muy proactiva en relación a la puesta en marcha de protocolos de protección. Ya el año pasado el Ministerio de Justicia aprobó un protocolo que se tenía que implementar ante los casos que ocurrieran,
Y entonces nos parece que ese ha sido un primer paso, pero lo que se requiere en el Perú es que haya una debida articulación entre lo que se señala ese protocolo y las acciones concretas que desarrolla, por ejemplo, el Ministerio del Interior o, o las autoridades locales para proteger efectivamente a los líderes. Entonces necesitamos que haya, digamos, una labor muy proactiva del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior para garantizar una protección. Por otro lado, lo que necesitamos es que el Ministerio Público y la Policía Nacional no dejen de investigar adecuadamente los casos de hostilización, los casos, las denuncias y también los asesinatos que se producen. Lamentablemente, durante este mes, por ejemplo, en Perú hemos tenido un caso que ha ocurrido en la región Huánuco, y la Defensoría del Pueblo ha pedido que se realice la investigación. Las investigaciones en este contexto de pandemia son más difíciles de hacer, pero no debemos dejar de actuar conforme a las obligaciones que tiene un Estado que está obligado a defender y proteger derechos humanos. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo estamos insistiendo con la Fiscalía para que investigue, porque cuando un líder comunal, cuando un presidente de una comunidad nativa es asesinado, ¿no? Es un hecho que lamentablemente no puede quedar como un hecho aislado de la problemática más grande que hay en la Amazonía. Ese hecho está vinculado con un tráfico de tierras, está vinculado con la tala ilegal, está vinculado con la pugna por acceso a la tierra y a los recursos naturales en la Amazonía. Entonces, cuando un líder indígena en cualquier región es hostilizado, es amenazado o es finalmente asesinado por ejercer su rol de defensa de los recursos naturales o de las tierras, ese es un tema no, digamos, no es un simple asesinato, es un problema de nuestra democracia, es un problema de nuestro sistema, digamos, vinculado al acceso a los recursos naturales. Y es un problema grave de derechos humanos. Entonces, para la Defensoría del Pueblo, este tipo de casos requieren, digamos, insistir y además visibilizarlos a nivel nacional e internacional. Yo creo que las plataformas como las que tiene la COICA, los proyectos que impulsa IVOS y además la suma de esfuerzos que estamos teniendo desde distintas organizaciones nacionales e internacionales para impulsar el acuerdo de Escazú, yo creo que deben permitirnos que haya cada vez más un nivel de conciencia y esto en verdad yo creo que es algo muy importante en lo que es sumar esfuerzos. Tenemos que convencer a la sociedad, ¿no? Tenemos que convencer a los políticos y a las empresas de que los líderes comunales, ejercen un servicio a la democracia y por tanto no deben ser perseguidos, sino deben ser valorados. No deben ser discriminados, deben ser premiados, no deben ser agredidos, deben ser respetados, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo muy grande todavía de persuasión a la sociedad y de persuasión a quienes detentan el poder en nuestros distintos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Y comparto contigo plenamente que el tema de poder ratificar lo antes posible el Acuerdo de Escazú es clave para estos temas, ¿no? Entendemos que 11 países deben ratificarlo al menos y hasta el momento solamente 8 lo han hecho. Y entiendo también que el caso de Perú se encuentra en el Congreso. Por ese lado me parece clave que una entidad como la Defensoría del Pueblo y tú a través de esa instancia puedan también promover, ojalá, una pronta ratificación también por parte de Perú. Entonces ahora me gustaría pasar a Ana Gabriel para que también nos dé sus comentarios finales y también nos pueda aportar sobre qué tipo de mecanismos necesitamos impulsar urgentemente de manera concreta para este tema. Más datos, más información es igual a menos corrupción y es igual a más derechos humanos. Esa es como mi primera reflexión. Y me voy muy tocada por lo que dijo Gregorio al final. 12 personas infectadas y 2 fallecidos por día.
Vean el poder y la importancia de los datos y los datos para visibilizar situaciones y circunstancias que afectan la vida de personas. El acceso a la información, los gobiernos abiertos, los datos no tienen valor si no les ponemos el rostro de la gente que está detrás de esa información y de la vida de esas personas que podemos transformar. Entonces es muy importante contar con esa información y los estados tienen la obligación de decirnos y de buscar los mecanismos para levantar esa información. Y si no la tienen por sus mecanismos propios de generar alianzas estratégicas con actores, en este caso, COICA o diferentes liderazgos indígenas en los territorios amazónicos para levantar esa información y tomar las decisiones que les permitan proteger y resguardar en este contexto de crisis y en general ante diferentes temas, ¿verdad?, en los que se enfrentan los pueblos indígenas cotidianamente. La soberanía de los datos indígenas sigue y seguirá siendo para mí una de las prioridades en estos temas porque no se trata solo en materia de los datos abiertos, es en general de la información histórica que va y viene sobre los territorios, pero que no se les involucra, que no se les devuelve esa información y que no se les toma en cuenta, o que se levantan datos que no tienen ningún nivel de prioridad en las necesidades reales de los pueblos para tomar decisiones que les beneficien y que permitan proteger sus territorios y garantizar sus derechos humanos. Hablaban del acuerdo de Escazú y naturalmente es importantísimo que desde sociedad civil sigamos en procesos de fortalecimiento de nuestra abogacía y de nuestra presión social que podemos ejercer desde diferentes mecanismos para incidir en la aprobación del acuerdo de Escazú. Y es que precisamente desde IVOS, que trabajamos el enfoque verde y el enfoque abierto de nuestras sociedades, el acuerdo de Escazú es como esa herramienta deseable de cualquier espacio en el que puedes conjuntar el acceso a la información para una agenda puntual que es la defensa de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Entonces, se vuelve fundamental contar con esas herramientas porque realmente necesitamos más información de calidad, información rigurosa, confiable y legítima para poder tomar decisiones y que los estados también tomen decisiones más acertadas en este contexto, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que salen memes y expresiones y bromas, ¿verdad? Y también llamados serios de todo el ecosistema de cambio climático hacia como el ecosistema científicos y médicos en el tema del COVID. Y es como, sí, esta crisis que ustedes están viviendo y enfrentando y generando información es lo que venimos alertando hace mucho tiempo en términos de cambio climático. Entonces, es súper importante darle un realce y enfrentar y entender esto. Y finalmente, creo que lo más importante, y esto lo digo tanto desde un rol desde sociedad civil, donde podemos encontrar actores y facilitar diálogos, pero también a nivel muy personal desde mi experiencia, el diálogo tiene un poder de transformación enorme. Yo creo potencialmente en el diálogo, pero con ciertas condiciones que garanticen igualdades y acceso real a todas las partes, porque no podemos pretender que de repente el Estado quiera dialogar y los pueblos indígenas van a tener la confianza de sentarse con actores que afectan su vida y que que les asesinan, ¿verdad? Pero el diálogo sensato, de buena fe, transparente, colaborativo, realmente creo que puede llegar a identificar las soluciones inmediatas que necesitan los pueblos. Desde un escritorio en las ciudades o desde la comodidad de nuestras casas, en nuestros enormes privilegios que tenemos muchas personas, no tenemos idea de cuáles son esas necesidades y no podemos pretender que las vamos a imponer. Esas soluciones tienen que emerger desde los territorios y las comunidades, caso contrario sería una imposición absurda y no estaríamos protegiendo a nadie, estaríamos satisfaciendo como una lista de cosas por hacer de pendientes, y realmente la intención y la obligatoriedad de los estados y la colaboración desde la sociedad civil tiene que ser desde un espacio de escucha activa, de mucha empatía, y realmente yo acojo lo que dice Gregorio, que también me marcó mucho. Estamos en una crisis que ojalá logre transformar nuestra visión de mundo y nos permita construir desde otros espacios y desde otros sentires, y nos obligue y nos lleve a escuchar más a los pueblos indígenas que tienen una sabiduría ancestral y que sin duda han sabido sobrellevar una dinámica con el medio ambiente y una dinámica humana mucho más saludable que la que estas sociedades occidentales hemos tratado de imponer y que nos lleva a un ritmo que nos tiene como estamos ahorita. Entonces, realmente mucho diálogo, soberanía indígena de los datos y aprobación del Acuerdo de Escazú, creo que son también mis reflexiones, y seguir actualizando los marcos y protocolos para la seguridad y resguardo de los pueblos, entendiendo que nuestra meta debería ser que ya no existan amenazas, no tener protocolos muy actuales y muy dinámicos, sino que ya no hayan amenazas, y también ir sobre esos causales de esas amenazas constantes a las que se enfrentan los pueblos indígenas.
Muchísimas gracias, Ana Gabriel. Yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes dos, y Gregorio, que ya no está. Creo que ha sido un espacio muy rico de intercambio de conocimientos, de experiencias, como todos los webinars que se han desarrollado en este contexto. Siempre considero que uno sigue aprendiendo de manera permanente y esa ha sido, yo creo que, la gran reflexión del día de hoy. Creo que este contexto del coronavirus, más allá de fomentar, yo creo, la vulnerabilidad que tienen muchos de los defensores en estos territorios, también está dando una serie de oportunidades a partir de las iniciativas que ustedes han comentado el día de hoy. Entonces, me parece que también no hay que perder de vista toda esta vulnerabilidad que tienen los dirigentes, líderes, defensores y defensoras de estos territorios. Tenemos que estar permanentemente pendientes de eso, pero también desde una manera propositiva ver qué otro tipo de oportunidades en este contexto podemos desarrollar, como ustedes bien mencionaban, los protocolos del mismo acuerdo de Escazú, para poder seguir apoyando y evitar, como decía Gregorio, que se pierda la vida de estos seres humanos y de estos grandes defensores y defensoras que son claves para la humanidad. Entonces, me gustaría cerrar tal vez simplemente comentándoles que estamos preparando también ya una nueva serie de webinars para conocer un poco más sobre lo que se está haciendo desde el programa Todos los Ojos de la Amazonía. Nos gustaría insistir que ustedes pueden seguir informándose sobre esto a través de nuestras redes sociales de IVOS en América Latina, de Facebook, de IVOS Amazonía en Instagram y también en Twitter. Entonces, con esto me despido, no sin agradecerles una vez más a ustedes y a todas las personas que nos han podido escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Chao. Gracias, chao.